buenos días a toda la radio audiencia que nos sintoniza en esta fría mañana invernal. Dios les bendiga. Aquí estamos finalizando ya el sexto mes de este año 2020. ¡Qué año! Paso a saludar a mi precioso hermano, amigo y compañero de transmisión, David Fernández. Dios te bendiga, amigo. ¡Qué año este 2020!, ¿no? Así es, hermano David. Ha sido un año bastante peculiar, ¿cierto? Muy especial. No esperábamos un año con estas características. Nos tiene casi sin palabras el análisis general de lo que ha sucedido en el mundo, en la región sudamericana, en nuestro país. Pensar que este brote, esta pandemia que surgió en una localidad en China, en un lugar tan alejado, tan remoto, llega hasta acá, hasta lo último de la tierra y estemos nosotros en cuarentena, encerrados en nuestras casas. Es algo difícil de dimensionar e imaginar que iba a acontecer esto el año 2020. Ha sido duro y darnos cuenta que aun cuando estamos, como dices tú, mi hermano, tan retirados, tan alejados de las grandes urbes, de los grandes países, Europa, Norteamérica, aún así estamos rankeando tristemente las encuestas de los países con una tasa de mortalidad más alta, y eso que estamos recién en junio, entrando en los fríos. Sí, así es. Y en la mitad del año ya entrando al séptimo mes y cerrando la mitad del año. Así que es increíble cómo ha pasado el tiempo. Llevamos más de 120 días, más o menos, en nuestras casas. Ha sido algo muy, muy especial. El tiempo corre de una forma diferente ahora. Ya los niños están en casa, desde la escuela funciona de otra manera, pareciera que estuvieran en vacaciones todo el tiempo. Es bastante duro. Teletrabajo, otros sin trabajo, vaya. Pero por sobre todas las cosas, nuestro Dios nos ha sostenido todo este tiempo. Así que estamos muy felices. Esperamos que podamos acompañarles y ustedes a nosotros en el café de la mañana. Amén. Bueno, este podcast les invitamos a que continúen con nosotros este maravilloso viaje a través del tiempo, revisando las 7 edades de la iglesia. Hoy conversaremos acerca de la tercera edad de la iglesia, la edad de Pérgamo. En ella veremos el origen de Pérgamo, aspectos sociales, aspectos culturales, económicos y religiosos, y también puntos importantes de la carta al mensajero de Pérgamo en Apocalipsis, por ejemplo, el trono de Satanás, tú que retienes mi nombre, no has negado mi fe, la doctrina de Balaam, la doctrina nicolaíta, el maná escondido, tantas cosas que nos esperan en este programa. No se alejen de nosotros, como les decimos, los invitamos a que nos acompañen en este viaje a través del tiempo. Pasaremos a leer y a comenzar este capítulo en el nombre del Señor Jesucristo, y comenzaremos leyendo Amén. El capítulo 2, versículo 12 del libro de Apocalipsis o Revelación, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Qué Amén. tremenda escritura, mi hermano David Fernández. Amén. ¿Cierto? Así es. Muy Sustanciosa. motivante. Uf, Sí, muy sustanciosa. sustanciosa, motivante, Sí. animadora, ¿cierto? Para comenzar esta mañana. Wow, seguro que sí. Esta cita que acabamos de leer, el profeta de la edad, nuestro hermano William Marion Branham, la predicó un mensaje titulado La Edad de Pérgamo y fue predicado el miércoles 7 de diciembre del año 1960 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Como les decía, fue predicado por el reverendo William Marion Branham, profeta y ángel mensajero a la séptima y final edad de la iglesia, la edad de la Odisea. Bueno, el profeta dice acerca de esta edad de Pérgamo, dice, yo le comenté a mi esposa que tengo suficientes textos para predicar 50 sermones de esta edad. Imagínense, es una compilación de mucho material. Esta edad tuvo una duración de casi 300 años. Y bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a comenzar con nuestro hermano David Fernández. Mi hermano, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta edad de Pérgamo? Recordemos que estábamos hablando de una ciudad en particular, pero también de una edad y un tiempo, una dispensación en el tiempo de Dios, de la edad gentil. Mi hermano David Fernández. Sí, es hermano David. Bueno, como dice el hermano Branham, yo creo que se sintió muy, muy animado, ¿cierto?, de predicar unos 50 sermones con esta edad, porque ciertamente histórica, en la historia, ¿cierto?, hay mucha información y se desenvuelven muchos eventos que a la vista o a la luz de la escritura, ¿cierto?, de las profecías, comienzan a unirse, ¿cierto?, y nos dan una visión muy especial de lo que sucede en esta edad en particular y cómo el plan de Satanás se desenvuelve, ¿cierto?, y cómo se posiciona en este periodo. Yo creo que eso lo cautivó y a nosotros que hemos estudiado un poquitito de esto, ¿cierto?, hemos entrado en esta edad, nos tiene también perplejos ver cómo se desarrolló esta historia, y lo vemos desde hoy día, desde el presente hacia acá, y es tremendo. Mira, partamos con Pérgamo. En el siglo II a.C., el reino de Pérgamo era el centro político más importante y temido de la península de Anatolia. Ya, la península de Anatolia es donde está Turquía hoy día, bien, el actual país de Turquía. Llegó a albergar hasta 60.000 habitantes. Bien, no menor la población, ¿cierto?, de esta ciudad de Pérgamo. Fue el principal aliado de Roma en Oriente, el reino de Pérgamo, y hoy día la actual ciudad turca de Bergama se construyó sobre la parte baja de las ruinas de Pérgamo, ya como antecedente. El reino de Pérgamo en sí, como reino autónomo, se extiende entre los años 323 a.C. al 133 a.C., ¿ya? Eso es un lapso pequeño del reino de Pérgamo, como reino autónomo, como bien les decía. Luego pasó por herencia a Roma, desde el año 133, que lo vamos a ver más adelante, como el reino de Pérgamo fue heredado a Roma. Y ahí se ve algo especial en el desenvolver divino, ¿cierto?, de cómo llega esto a Roma. Es muy extraño. Luego lo hereda el Imperio Bizantino desde el 395 hasta el año 1306. Pérgamo está bajo el Imperio Bizantino. Luego lo toma el Imperio Turco Otomano del 1345 a 1922. Y hoy día Pérgamo corresponde a Turquía, como les dije hace unos minutos. Bien, Pérgamo estaba emplazada sobre una importante elevación de 900 metros de altura, en la orilla derecha del río Caico, a menos de 30 kilómetros de la costa oeste de la península de Anatolia, como les comentaba que es hoy día Turquía. La ciudad de Pérgamo tomó el protagonismo cuando se estableció en ella una guarnición al mando de Filetero de Teos. Mira este personaje. A Filetero le dieron la misión de proteger un inmenso tesoro de 9.000 talentos de plata en Pérgamo. Aprovechando la rivalidad entre Lisímaco,
que era un general del tiempo de Alejandro Magno, y su contrincante en Anatolia, el general Seleuco, Filetero, ¿cierto?, fue ganando cada vez más autonomía, que estaba resguardando un tesoro, y finalmente, tras la muerte de ambos diádocos es el nombre que reciben los antiguos generales de Alejandro Magno, ¿ya? En el año 281 al 280 comienza a construir y a independizarse como reino, y empieza a invertir ese tesoro que lo dejaron a cargo, ¿cierto? Y comienza a embellecer la ciudad de Pérgamo, a invertir en ella. Y aquí nos recordaba un poquito lo que sucedió en Grecia también, cuando Pericles tuvo el tesoro de la Liga de Delos, también hizo lo mismo, embelleció Atenas, ¿cierto? Y a los demás los dejó sin tesoro. Solía suceder. Exactamente lo mismo pasó acá. Se tentó con el tesoro de que eran 9.000 talentos de plata, no menor. Bien, a la muerte de Filetero asumió su sobrino y heredero Eumenes I desde el año 263-241. ¿Qué sucedió acá? Había mucha guerra, ¿cierto?, entre los seleucidas, que era este general de Alejandro que estaba en el sur gobernando, y otro grupo que eran los Gálatas, David. Y de inmediato nos va a sonar los Gálatas, ¿cierto? Los cristianos dicen, oye, hay un libro dirigido a ellos. Pero ¿quién eran estos Gálatas? Eran unos galos que habían venido, ¿cierto?, obviamente de la Galia, habían atravesado a Asia y se instalaron en Galacia. Bien, era un pueblo que comenzó a saquear ciudades y a arrasar los campos. Por lo tanto, ¿qué buscaban con esto? Proteger ciertos reinos a través de la violencia y que les pagaran tributos. Bien, y en esa condición estuvo Pérgamo, ¿cierto?, pagando tributos a estos Gálatas. Bien, que era un pueblo, como bien te decía, bastante belicoso. La situación cambió por completo cuando Átalo I, que comienza a gobernar en el año 241 al 197, y fue el sucesor de Eumenes I, el que les comenté hace unos minutos, accedió al trono de Pérgamo y se negó a seguir pagándolo a los Gálatas. Bien, ¿qué sucedió acá? Que se enfrentó a estos y logró un triunfo que no solo le permitió extender su territorio hasta los montes Taurus, para arriba, sino que le valió el título de rey en Pérgamo, ¿bien? Y fue el primero que gobernó como rey, como tal. Bien, este fue, como les decía, Átalo I. El hermano Granja menciona a Átalo I, bien, de una manera muy especial, que es quien trae esta doctrina oriental, ¿cierto?, de adoración a Satanás, y lo trae a este reino de Pérgamo. Y lo vamos a ver más adelante cuando terminemos esta exposición. Bien, el sucesor de Átalo I fue Eumenes II, que gobernó del 197 al 159, y Pérgamo acrecentó su poder y se convirtió en un verdadero conjunto monumental. Comenzaron a construir nuevas murallas, comenzaron a cuidar la ciudad, ¿cierto? Se construyeron grandes palacios, bibliotecas, pórticos por todas partes. Quedó como una ciudad de mármol, como lo decía Augusto cuando tomó Roma, ¿cierto? ¿Te acuerdas que en algún minuto en los programas anteriores Augusto dijo, recibí Roma en ladrillos, la devuelvo en mármol? Bien, esto es lo que está sucediendo con Átalo I también, con Eumenes II, que devolvió así la ciudad. Bien, a Eumenes II lo sucede Átalo II, que prolongó una alianza con Roma y logró imponerse sobre toda la Asia Menor. ¿Qué es lo que hizo? Comenzó a desarrollar la construcción de la biblioteca fundada por su padre, y que más adelante vamos a ver el impacto que tuvo esta biblioteca. En la primavera, y acá viene un dato muy especial que los auditores me gustaría que tomaran mucha atención, en la primavera del año 133 a.C., el rey Átalo III de Pérgamo murió sin descendencia y especificó en su testamento que quería legar su reino y todo su tesoro, excepto la propia ciudad de Pérgamo, a la República Romana. Y desde ese momento los romanos hicieron de Pérgamo la provincia romana de Asia, la primera en el territorio oriental. Desde ahí, ¿cierto?, desde el año 133, los romanos, con pleno derecho y con todo lo que establece la ley en un testamento, ellos asumen y heredan esta ciudad de Pérgamo.
bien, pasa a tomar Roma el control completo de esta ciudad. Bien, vamos a ver los aspectos sociales. Los monarcas de Pérgamo atrajeron también a numerosos habitantes griegos, bien. Fíjate que son, bueno, está muy cerca, está la península de los Balcanes, frente a la península de Anatolia, y en medio está el mar Egeo. Entonces estos monarcas comenzaron a traer personas de Grecia, ¿cierto? Propiciando así la fundación de estas ciudades, ¿cierto? Acrecentándolas, formando cleruquías, que son tierras que se les dan a estos campesinos, y de este modo el reino adquirió una notable densidad de poblamiento griego, y también algunos indígenas que vivían en las montañas de Anatolia. Nunca fueron helenizados, ya helenizados quiere decir entregarle el lenguaje griego, ¿cierto? Y las tradiciones religiosas griegas. Por lo tanto, era una simbiosis o mezcla de culturas que estaban ahí en Pérgamo. El helenismo progresó de manera considerable a pesar de ello, y las ciudades gozaban de un régimen democrático, aunque fuertemente sujetas al rey. Bien, el interior era rico en suelo cultivable y pastos, y los campesinos vivían en comunidades de aldeas ancestrales. En las montañas los monarcas explotaron la plata, el cobre, la madera y organizaron producciones artesanales como... Mira lo que te voy a comentar acá. Una de las producciones artesanales fue el pergamino. Y uno se pregunta, ¿el pergamino? Sí. ¿Y qué es lo que es el pergamino? Fue donde escribían ellos los libros. O sea, sus libros en esa época eran escritos en pergaminos que se mantuvieron hasta la Edad Media. Entonces, el nombre de pergamino recibe tal denominación en honor a la ciudad de Pérgamo donde fue inventada, y el pergamino era un cuero que era curtido y sobre él se escribía. Entonces, buen detalle de dónde viene la palabra pergamino, ¿ya? De la ciudad de Pérgamo. Segundo, también desarrollaron dentro de estos productos artesanales el brocado, ¿bien? Y a veces nosotros leemos brocado, ¿cierto? Y no sabemos qué es lo que es. El brocado es un tejido de lujo, principalmente de seda, donde las tramas son tejidas con hilos de oro o plata. Bien, es algo muy hermoso, ¿ya? Y que es de origen también de Pérgamo, se transaba mucho en ese periodo. Aunque no es posible hablar de monopolio acá, ¿cierto? Se vendía y se transaba en varias ciudades del Asia Menor, ¿bien? Se exportaban lanas, tejidos, alfombras, pergaminos, ovejas y caballos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que era un reino bastante rico, ¿bien? La fertilidad de sus campos, de sus propios campos, también se sumaba a las riquezas procedentes de los territorios que fueron anexionando, y de ellos traían trigo, vino, aceite, caballos, ovejas, minerales preciosos, perfumes, tejidos, piezas de artesanía. Entonces, con todo esto que podemos evidenciar, era una ciudad sumamente rica, hermano David. Tenía una riqueza increíble. Entonces, ¿qué sucede en una ciudad cuando en este periodo de tiempo, en la antigüedad, cuando es muy rica, comienzan a crecer las obras culturales también? ¿Bien? Y hay varias construcciones muy importantes en este tiempo y que quedan a la posteridad cuando uno las estudia, ¿cierto? Y entre ellas la biblioteca de Pérgamo, una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad. Segunda, el lugar, porque primero está la biblioteca de Alejandría, pero esta biblioteca de Pérgamo, con todos los pergaminos que tenía, logró reunir más de 200.000 rollos. O sea, fue la segunda biblioteca más grande de la historia antigua. Wow, cosa no menor. O sea, podríamos inferir en eso, mi hermano David Fernández, que los habitantes de Pérgamo tenían una fuerte influencia griega, greco-macedónica, por amor a la cultura, amor a las letras. Así es, tal cual, hermano David, tal cual. Era un pueblo muy, muy culto, y sus reyes también fomentaron la construcción de estas bibliotecas. Muchos historiadores dicen que eran bibliógrafos, eran amantes de los libros, la bibliografía, ¿bien? Y también, además de eso, construyeron el gran altar dedicado a Zeus, una obra pero gigantesca que hoy día se encuentra en el Museo de Berlín, en Alemania, parte de esta gran construcción, ¿ya? Sería bueno, si alguien quiere buscarla, lo puede googlear, ¿cierto? Y va a encontrar
el gran altar dedicado a Zeus, que hoy día se encuentra en Alemania. Bien, ¿qué podemos indicar solamente como dato histórico? Dice que el biógrafo Plutarco, que es un historiador, dice que los rollos que tenía la biblioteca de Pérgamo, Marco Antonio decidió regalárselos a Cleopatra VII a finales del siglo I a.C., pero se perdieron todos esos rollos con el incendio de la biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Un dato histórico ahí. Bien, la biblioteca de Pérgamo fue el mayor logro cultural del reino. El gran altar de Pérgamo dedicado a Zeus fue el mayor logro artístico. Se fija que hay dos cosas importantes: un logro, cierto, de carácter cultural, que es la biblioteca, y un logro de carácter artístico que tenía esta ciudad. Cabe destacar que el prestigio cultural del reino de Pérgamo no se extinguió con su último soberano, ya que fue Atalo III. En la época del Imperio Romano conoció un último periodo de esplendor cuando gente de todas partes acudían a las escuelas de retórica y de medicina. Entonces, si te fijas, fue un centro, aparte de económico, fue un centro cultural, como bien lo pudiste deducir, hermano David, donde acudían de todas partes a aprender retórica, que es el arte de hablar, ¿cierto? Hablar bien, la retórica, y a estudiar medicina. Por lo tanto, no era gente inculta los que estaban acá en Pérgamo. Un detalle muy importante. El famoso médico Galeano, en el siglo II después de Cristo, se formó allí en Pérgamo y estaba estrechamente relacionado con el santuario de Asclepio. Quien es Asclepio es el dios griego de la medicina, conocido también como Esculapio por los romanos. Y mira el detalle que vamos a ver acá, que nos va a hacer sentido ahora este tema histórico y este tema religioso, por lo que dice el hermano Branham, ¿cierto? En las edades de la iglesia, dice: Esculapio era el dios de la sanidad, y las personas iban de todas partes del mundo antiguo hasta Pérgamo en busca de ser sanados en su altar. A Esculapio se le describía como una serpiente, y en su templo deambulaban libremente serpientes no venenosas. Los suplicantes, buscadores de sanidad, dormían o se acostaban en el piso del templo, esperando que una de esas serpientes los tocara, representando simbólicamente al mismo Dios y en consecuencia recibir la sanidad. Bien, entonces para los cristianos en ese tiempo este simbolismo representaba rápidamente y se asociaba rápidamente a Satanás. No había duda, ¿cierto?, de los cristianos que veían esta adoración a esta serpiente, que era la imagen de Satanás, ¿cierto?, adorada en este templo. Y por otra parte, que podríamos decir que en Pérgamo, además de este centro importante de adoración, se adoraba a Zeus, como ya lo dijimos, a Atenea, a Esculapio, ¿cierto?, y a Dionisio. No menor era la adoración que se le daba a los emperadores romanos, hermano David. Pérgamo fue el primer lugar donde se edificó un templo para adorar a Augusto, al emperador Augusto. Bien, no menor este dato. Esto fue en el año 29 a.C. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que es rescatable acá? Es que también después se construyeron otros templos a Trajano, a Séptimo Severo, y se obligaba a todas las personas a adorar a estos emperadores como deidades. Bien, te va a entender que esto se generó en un problema para los cristianos, de tener que adorar a un hombre, ¿cierto? Ya lo veíamos en las edades anteriores, cómo estos emperadores se hacen deidades y buscan que lo adoren. Ahora se instala en esta ciudad una adoración ya oficial de estas figuras de emperadores, donde los cristianos son obligados a adorarlos. Bien, eso es, hermano David, por mi parte. Y ahora veamos los aspectos espirituales de esta edad. Seguro que sí. Muchas gracias, mi hermano David Fernández, por ese muy buen estudio que nos hizo viajar, retroceder unos miles de años en el tiempo para ver esta ciudad que fue un imperio y luego fue anexado a este gran imperio romano. Bueno, recordemos también que esta ciudad representó parte de lo que sería la tercera edad de la iglesia de Pérgamo. Y no olvidemos que esta tercera edad está dentro de las tres edades que fueron influenciadas por el ser viviente de buey o becerro. O sea, fueron de las edades que sufrieron martirios en gran medida
y podemos apreciarlo ahí, radio escucha, por lo que nos da a entender nuestro hermano David Fernández, que particularmente en esta ciudad ya se estaba instaurando la adoración así, tal cual, a un hombre que era el emperador, y provocaba que todo aquel que no adorara fuera castigado, incluso con la muerte. Entonces los cristianos de ese lugar debieron haber pasado muchas pruebas, muchas luchas. Pero vamos a entrar un poquitito en lo que el profeta predicó en el mensaje de la edad de la iglesia de Pérgamo. Como dijimos, mensaje predicado el miércoles 7 de diciembre del año 1960, y que le recomendamos a todo radio escucha que en lo posible haga todo lo necesario para poder escucharlo, porque está en diversas plataformas de la internet. Lo puede escuchar y también lo puede leer. Lo puede leer como mensaje como tal, o también lo puede leer en el libro llamado Una exposición de las 7 edades de la iglesia, donde está compilado este mensaje junto a varios más. Muy buenos mensajes, muy buena lectura, que de seguro alimentará su alma de creyente. Entonces, volvemos un poquitito a lo que el profeta tocó en este mensaje y también en este libro de la exposición. Decíamos que la edad de Pérgamo tuvo una duración de casi 300 años, desde el año 312 al año 606. Ahora un poquitito de historia, como bien decía nuestro hermano David Fernández. En el año 312, mi hermano David Fernández, si mal no recuerdo, algunos de los hechos importantes que hubieron allí fue el edicto de Milán. Si no me equivoco, más o menos en esa fecha fue que apareció este edicto, ¿cierto? Sí, es hermano David, tal cual. Y también tenemos allí otro acontecimiento importante que comenzó en el 315 aproximadamente, la controversia arriana, que fue algo que tocamos un poco en profundidad en el capítulo del programa Nuestro Mundo. Bueno, más o menos ese es el ambiente que se estaba viviendo en el mundo histórico religioso, cuando nació esta tercera edad de Pérgamo. Amén. Entonces, decíamos en el año 312 y duró hasta el año 606, casi 300 años. Mucho sucedió en ese tiempo. El ángel mensajero, como aprendimos de nuestro hermano Branham, el profeta de la séptima edad de la iglesia, el ángel mensajero era el personaje más cercano al ministerio de nuestro amado hermano Pablo. Amén. Entonces, el ángel mensajero para esta tercera edad fue nuestro hermano San Martín de Tours, nacido en Hungría en el año 315 aproximadamente y murió en el año 399 en Francia. La vida de nuestro hermano San Martín estuvo siempre ligada a lo sobrenatural, con muchos milagros. Él luchó tenazmente contra la idolatría, sin duda alguna fue un gran hombre, y él vivió una vida muy consagrada. Nunca pudo ser inducido a predicar, fíjese en este detalle, él nunca pudo ser inducido a predicar sin haber orado primero. Un gran detalle y un muy buen consejo para todo radio escucha. Antes de emprender cualquier cosa, incluso al comenzar el día y también al terminar, siempre será necesario, siempre será bueno, una muy buena ayuda, una oración antes de comenzar sus quehaceres. Ahora que estamos en el momento del desayuno, quizás aún no comienza su jornada laboral, podría seguir el consejo de nuestro hermano San Martín. Él nunca fue inducido a predicar sin haber orado primero. Nuestro hermano San Martín combatió la organización y resistió el pecado en los niveles más altos. Recordemos que en esta edad sucede una transmutación, por así decirlo, una transformación muy importante que nos llevaría, en esta edad se produce el quiebre que nos lleva directamente al oscurantismo y al oscurantismo mundial. Es aquí, en esta edad, radio escucha. Pero nuestro hermano Martín luchó fervientemente contra toda la organización y contra el pecado. Encontramos nuestro hermano Branham encuentra y nos cita a un biógrafo que escribió sobre San Martín y dijo algo así:
Nunca nadie lo vio enojado o perturbado o agraviado o riéndose. Siempre era uno y el mismo, y su apariencia era algo más que mortal, llevando en su semblante una especie de gozo celestial. Nunca había nada más en sus labios que Cristo. Nunca había nada más en su corazón que piedad, paz y compasión. Frecuentemente lloraba por los pecados aún de sus detractores, quienes le atacaban con labios malvados y lenguas venenosas cuando él estaba tranquilo y ausente. Muchos lo odiaban por sus virtudes, las cuales ellos no tenían y no podían imitar. Sus atacantes más amargos eran obispos. Claro que sí, porque veremos que si bien en un momento de esta edad los que atacaban fervientemente, tenazmente a la iglesia cristiana era el Imperio Romano, en un momento se transformó y los que siguieron atacando y matando a nuestros hermanos de la antigüedad fueron personas y personajes que tenían en su nombre el de cristianos también. Qué terrible. Bueno, en esta edad Jesucristo se identifica como uno con la palabra. Si recordamos en el saludo que el ángel le hace a la edad de Pérgamo, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y una vez más, cuando dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sabemos que la espada es la palabra. Él lo muestra, así se muestra en 1 de Juan 5, versículo 7, que la palabra, Jesucristo, y el Espíritu son uno. Juan 5, versículo 7 dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Aquí no hay ningún misterio, esto está abiertamente, dice que Padre, Verbo y Espíritu Santo son uno. Y ahora, verbo proviene de la palabra griega que dice logos, amén. Entonces el logos, el verbo, nos podemos ir también a San Juan. El comienzo de San Juan dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios, amén, hablando de Jesús. Entonces el verbo y el espíritu son uno. Ahora, la pregunta aquí importante es: ¿qué espíritu? El Espíritu Santo, la persona de Jesucristo manifestada como el Hijo de Dios. Esto nos lleva a un gran debate o a una gran pregunta que el profeta la toca en esta exposición, en este capítulo de Pérgamo. Y la pregunta es la siguiente: radio escucha, quizás tú también la tengas. ¿Cuál es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo? Repito, ¿cuál es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en sus vidas es hablar en lenguas. Pero eso no tiene fundamento bíblico, ya que Jesús muestra en San Juan 14, si puedes anotar o puedes ir conmigo a las Escrituras, San Juan 14 en el verso 16 y 17 dice, Jesús hablando: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ojo con eso, radio escucha. El mundo no puede recibir al Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Luego en San Juan, el mismo capítulo de la Biblia, todo el capítulo de San Juan 16, verso 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano David, me puede preguntar usted, ¿por qué está leyendo estas citas? Porque estamos hablando del Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Jesucristo mismo en la manifestación de Hijo de Dios viniendo sobre su pueblo. Amén. Entonces aquí dice
En San Juan 16:13 claramente dice que el Espíritu de verdad, cuando venga, nos va a llevar a producir ciertas características. ¿Cuáles son? Que Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Amén. Entonces, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí no apreciamos en ningún lado que Jesús haya dicho que la evidencia del Espíritu Santo sería hablar en lenguas, ni saltar, ni gritar, ni profetizar o danzar. Ahora, no estamos en contra de eso, pero no es la evidencia. La evidencia sería, y el profeta lo dice claramente, la evidencia sería que usted estaría en la verdad y en la palabra de Dios para su edad. Eso es algo extraordinario y muy profundo. En el mensaje Una exposición de las 7 edades de la Iglesia, de la edad de Pérgamo, página 170, párrafo 50, el profeta, vamos a pasar a leerlo, el profeta dice, al final del párrafo dice así: la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día es igual como fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la palabra de verdad para el día en que usted vive. La palabra de verdad para el día que usted vive. Jesús nunca puso el énfasis sobre la importancia de las obras, tanto como la palabra. Él sabía que si la gente recibía la palabra, entonces las obras le seguirían. Amén. Entonces, claramente, el profeta, conociendo los pensamientos de la gente, hizo luego de esta aclaración, hizo esta pregunta que quizás tú, radio escucha, te estás haciendo ahorita mismo. Quizás suene como un trabalengua. Vamos a darla un poquitito lento para que la podamos digerir. El profeta hace esta pregunta. Dice, ahora tú me preguntarás quizás, ¿por qué no es la manifestación una evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, ya que seguramente nadie podría manifestar al Espíritu Santo sin ser verdaderamente lleno del Espíritu? Repito, ¿por qué no es la manifestación una evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, ya que seguramente nadie podría manifestar al Espíritu Santo sin ser verdaderamente lleno del Espíritu? Bueno, esto es algo donde muchos se pierden y en realidad es necesario, radio escucha, que Dios te lo revele. De lo contrario, será solamente palabras y conocimiento. El profeta, rogamos que Dios, en este momento, si estás con alguna duda, Dios ponga en tu corazón revelación para al oír estas palabras pueda llegar algo a tu corazón y te muestre que es la verdad. El profeta nos da 2 ejemplos para observar en la Biblia por qué manifestaciones, recordemos, ¿qué manifestaciones? Las que hablamos, el hablar en lenguas, el danzar, el gritar, el profetizar, no son la evidencia de estar bautizados con el Espíritu Santo. Recordemos, Espíritu Santo, la persona misma del Señor Jesucristo. El profeta nos da 2 ejemplos a observar en la Biblia. El primero es Balaam, y este ejemplo es muy atingente porque recordemos que dijimos que íbamos a tocar sobre la doctrina de Balaam. Amén. Así bueno, es. ¿quién es Balaam? Me pudiera preguntar usted, hermano Radio Escucha, que quizás no conoce mucho de la Biblia. Bueno, entonces anote allí en sus papelitos o busque en su Biblia, en Números, desde el capítulo 22 al capítulo 25, está presente Balaam. Y allí usted podrá detenerse y estudiar más detenidamente qué fue lo que hizo Balaam. Pero mire, rápidamente le vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta, Balaam era religioso, Balaam adoraba a Dios, al mismo Dios de Israel. Pero este Balaam, que era profeta, no era profeta de la simiente verdadera. Ahora, al ocupar esta palabra, entiendo que voy a entrar quizás en más dudas
para los radioescuchas, simiente verdadera. Bueno, ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a tener quizás algunas sorpresillas más adelante para explicar algunas cosas quizás difíciles de entender. Pero el profeta dice que Balaam era un profeta, pero no era de la simiente verdadera. ¿Por qué? Porque Balaam guió al pueblo de Israel al pecado de fornicación e idolatría, que es lo que dice Apocalipsis cuando habla la carta al mensaje de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. Es decir, el mensaje de Balaam y su vida no cuadraban. Ojo allí con ese secreto. Balaam era un profeta, Balaam era religioso. Incluso Balaam, al leer ustedes en la Biblia, números del 22 al 25, podrá darse cuenta que el Espíritu de Dios vino sobre Balaam y profetizó 3 veces. Profetizó sobre el pueblo de Israel. O sea, el Espíritu de Dios vino y manifestó la manifestación de profecía. Pero aún así, él no era una simiente verdadera, porque él guió al pueblo de Israel al pecado de fornicación e idolatría. Volvemos a repetir, o sea, el mensaje, la manifestación del poder de Dios y la vida de este sujeto no cuadraban. Vamos al segundo ejemplo del profeta, Caifás. ¿Quién es Caifás? Bueno, Caifás era el sumo sacerdote en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y en San Juan 11, San Juan capítulo 11, en el versículo 47 al 53, observamos que Caifás profetizó sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos sabemos, o la mayoría de los estudiantes bíblicos, o cualquier persona que conoce un poco de la Biblia, sabe que Caifás para nada tenía el Espíritu Santo, ya que él planificó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él acusó a nuestro Señor Jesucristo de blasfemo. Entonces, pero fíjese que él, al ser el sumo sacerdote de Israel, el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. O sea, volvemos a tener lo mismo. Un mensaje y una vida, y estos dos no cuadraban. También para remachar esto y cerrarlo, podemos ver que Pablo en 1 Corintios 12, versículo 7, dice algo más o menos así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 4. Verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces podemos ver que en las Escrituras todos estos dones son manifestaciones del Espíritu, pero no son la evidencia del bautismo del Espíritu Santo como algunas personas lo quieren hacer pasar. Amén. Esperamos, Dios mediante, pueda haber sido clara la explicación para que usted pueda entender que si usted busca una evidencia, porque es necesario hoy más que nunca, en los días que estamos viviendo, en este tiempo tan peligroso, donde todo se está cayendo a pedazos, la economía, la política, la iglesia, la religión, todo se está cayendo a pedazos, hoy más que nunca es necesario que tu radioescucha tengas el Espíritu Santo en tu corazón. Eso es lo único que te logrará sacar de esta tierra que se está destruyendo a pedazos. Pero una manifestación del Espíritu no es la evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Por qué? Porque el profeta después dice y cuenta su historia y cómo él se enfrentó a la manifestación de los dones de Dios en la iglesia pentecostal, muy allá por el año 30 o 40, amén, del 1930 a 1940, y él, a través del don del discernimiento, se dio cuenta que uno de los hermanos que habló en lengua era un perfecto creyente, un creyente 100%. Y el siguiente hermano, que fue, si no me equivoco, el que interpretó, al saludarlo y al entrar en contacto con el espíritu de este hermano, se dio cuenta que él era un perfecto hipócrita, porque él tenía una vida de un mundano. Él estaba cometiendo adulterio porque estaba casado con su esposa era una mujer rubia,
y él estaba viviendo con una mujer de pelo oscuro e incluso tenía hijos con esta mujer, y esto el profeta lo vio a través de una visión. Entonces esto lo perturbó y llegó a la conclusión, Dios le reveló lo que acabamos de revelarle a ustedes, de explicarles a ustedes, que la lluvia cae sobre buenos y malos, y le mostró una visión donde las simientes, que es lo que hablábamos en un comienzo, no queríamos entrar, pero pasar rapidito allí, hay dos simientes, y una simiente es la simiente verdadera, y hay otra simiente que es la simiente maligna, la simiente equivocada. Y estas dos simientes se alimentaron y se alimentan de la misma agua, se alimentan de la palabra, se alimentan del mismo sol de justicia, pero la diferencia está en que en la naturaleza de las simientes. Ojo allí, lo que producen las simientes cuando crecen, el árbol y luego los frutos de cada uno hacen la diferencia. Bueno, no quiero dejar pasar por alto también, mi hermano David Fernández, conversábamos en la pauta, que en la exposición de las 7 edades de la Iglesia se encuentra una parte muy especial que está en el párrafo 57, y el profeta dice: una noche mientras estaba buscando al Señor, el Espíritu Santo me dijo que tomara mi pluma y escribiera. Mientras yo tomaba la pluma, su Espíritu me dio un mensaje para la iglesia. Se los quiero traer, pues tiene que ver con la palabra y la novia. Fíjense, todo esto está cuadrado por Dios perfectamente. Este mensaje está incluido, insertado en esta edad de Pérgamo. Lo invitamos, Radio Escucha, a tomarse un tiempo, quizás ahora que estamos en un periodo de cuarentena, y leer esta carta. Es directa del cielo para ti si eres parte de ese selecto grupo llamado la novia del Señor Jesucristo. Ahora, para continuar con lo que dijimos que íbamos a tratar de abarcar, entramos a una parte fundamental. La Biblia habla que esta edad de Pérgamo estaba morando en el trono de Satanás. Amén. El trono de Satanás. Vaya, qué denominación o qué expresión más dura. Vamos a tocar un poquitito de este trono de Satanás. Pérgamo es el trono y la morada de Satanás. Pero recuerde, el profeta dice en la exposición de las 7 edades de la Iglesia, al párrafo 109, dice: Pérgamo no era el lugar donde Satanás originalmente moraba. Babilonia siempre ha sido literal y figuradamente su centro de operación. Fue en la ciudad de Babilonia donde la adoración satánica tuvo su origen. Babilonia, y hermano David Fernández, necesariamente al hablar de Babilonia nos recordamos de Babel, ¿no es así? Sí es, hermano David. Bueno, este reino, ¿cierto? El reino de Babel fue erigido por este Nimrod, vigoroso cazador, ¿cierto? Que nosotros encontramos en la Biblia, en los primeros capítulos, ¿cierto? En Génesis 10, encontramos la historia de este Nimrod, que era hijo de Cus, engendró a Nimrod, y este Cus era hijo a su vez de Cam, y Cam era hijo de Noé. Bien, ¿qué es lo que hizo este Nimrod? Construyó esta gran torre, bien, y estableció estas primeras ciudades que la Biblia dice que era Babel, Erec, Akkad y Caine. Estas ciudades se encuentran entre los ríos Tigris y Éufrates, bien, en la media luna fértil, conocida en la historia, ¿cierto? O también llamada el Chat del Arab, que es esta zona muy, muy fértil que hay en Oriente. Y es en este lugar donde surge esta ciudad de Babel, la cual va a ser posteriormente la Gran Babilonia. Bien, y es la cabeza de oro de la visión de Daniel que nosotros vimos en la temporada pasada, ¿cierto? En nuestro mundo, que este gran reino, esta cabeza de oro, va a ser el origen, ¿cierto?, de esta religión demoníaca, porque recordemos que ahí parte la historia de las civilizaciones, y Dios se revela como el único Dios verdadero, ¿cierto?, a través de lo que llamamos nosotros y conocemos como el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Pero aquí en Babilonia, ¿cierto?, además de este monoteísmo, se van a empezar a crear distintas adoraciones a distintas divinidades, ¿cierto?,
que por tiempo hoy día no vamos a poder entrar en cada una de ellas, pero surge este concepto llamado politeísmo, la creencia en varios dioses. Bien, es de esta forma entonces que en esta Babilonia, bien, surgen esta religión, ¿cierto? O adoración a varios dioses, y esta figura, ¿cierto?, de Babilonia ya no va a ser literal como ciudad, sino que se va a transmitir, ¿cierto?, como dice el hermano Branham después, como el misterio Babilonia, esta confusión religiosa que va a ir pasando de ciudad en ciudad, avanzando, ¿cierto? Y podemos ver un símil, hermano David, tal como el Evangelio viene desde el este, ¿cierto?, avanzando hacia el oeste. Esta simiente de Satanás también viene avanzando históricamente de ciudad en ciudad, ya no como Babilonia como tal, pero sí el espíritu que originó esa confusión viene avanzando y lentamente va a ir llegando también a la costa del oeste. Eso, hermano David, por tiempo yo no podría desarrollar más allá este tema religioso, que es bastante interesante. Quizá en algún futuro pudiéramos tomar la religión de Babilonia, que es realmente rica. Seguro Mira, que sí. qué maravilloso libro, sí. Seguro que sí, mi hermano David Fernández. Estábamos mirando aquí en pauta y queríamos recomendarles, ya que estamos en momentos de que quizás pudiéramos leer y estudiar un poco. Como bien decía mi hermano David Fernández, no podemos tener el tiempo de entrar más profundamente en ciertos detalles, pero si quisiera estudiar un poquitito más acerca de lo que estamos hablando, hay un libro, aparte, por supuesto, fundamentalmente leer la exposición de las 7 edades de la Iglesia del profeta William Marion Branham, pero hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, Antiguo y Moderno, por el escritor Ralph Woodrow, y en ese libro también se toca a profundidad este tema que estamos tocando nosotros en este momento, por el que pasamos rápidamente. Babilonia siempre ha sido y será el trono de Satanás, pero este trono de una forma histórica nos damos cuenta, y el profeta lo muestra cómo va pasando, cómo este Nimrod empezó a sembrar una semilla, una religión politeísta, y empezó a carcomer los diversos reinos que fueron pasando a través del tiempo, y aunque usted no lo crea, llegó a Pérgamo y se cumplió lo que la Biblia estaba diciendo, el ángel le estaba diciendo allí. Y el profeta toca esto porque aquí, como decíamos, aquí sucede el gran cambio. En esta edad de la Iglesia aparece el Concilio de Nicea. Lo tocamos con un poquitito más de profundidad en el programa Nuestro Mundo, que fue en el año 325 cuando apareció este Concilio de Nicea, invitado por el emperador Constantino, quien tuvo la visión, tuvo la unción, tuvo la inspiración satánica de juntar el cristianismo y convertirlo en la religión del imperio romano. Él invitó a todos los grandes obispos de ese tiempo, de ese día, que se reunieran en Nicea para poder salvar o superar la controversia arriana. ¿Cuál fue la controversia arriana? Tenían problemas con la persona de Jesucristo, quien es ni más ni menos el fundamento de la iglesia cristiana. Así lo dijo Jesús en Mateo, que él edificaría su iglesia sobre la revelación de quién era él. Y esa revelación de quién era él entró en cuestionamiento en esta edad de Pérgamo. Por eso el ángel, cuando habla sobre Pérgamo, le dice que tiene unas cosas contra él, que tiene unas cosas contra ellos, y principalmente es esta que ellos tienen a la doctrina de Balaam y a la doctrina nicolaíta. Ahora, doctrina de Balaam y doctrina nicolaíta. La doctrina de Balaam, como dijimos, está en Números 22 al 25. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Mezcló al pueblo de Israel con el mundo. Él mezcló la simiente, y el profeta dice que si hay algo que Dios siempre ha odiado es la mezcla. Dios no permite que se mezclen las simientes.
las simientes tienen que mantenerse puras, pero cuando el hombre las mezcló, hibridó la simiente, y al hibridar la simiente mató la vida dentro de la simiente. Quizás logra al hibridar un producto más grande, más con mejor color, con una mejor presentación, pero sin vida. Amén. Y eso es lo que Dios siempre ha odiado, la doctrina de Balaam y la doctrina nicolaíta. Bueno, la doctrina nicolaíta es algo de lo que habíamos estado conversando. La doctrina nicolaíta, bueno, esta doctrina empezó como en la primera edad, simplemente como un hecho. Y parece que el problema estaba en dos palabras: los ancianos y los sobrestantes. Y aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, entre ellos Ignacio, dice el profeta, estos ancianos empezaron a enseñar la idea, mire usted, es sutil, la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Allí comenzó este demonio a trabajar. Y tal concepto de que un obispo tenía la preeminencia o la autoridad sobre los ancianos, ese concepto no era según las escrituras, ni tampoco según la corta historia de los creyentes de la iglesia de la novia de Alfa, como decíamos en los programas anteriores. Sin embargo, un hombre aún de la estatura de Policarpo, dice el profeta, se inclinaba hacia tal forma de organización, y allí comenzó lo que empezó como hecho en la primera edad, llegó a ser una doctrina literal, y así lo es hoy. Obispos todavía dicen que tienen poder para controlar a los hombres y hacer con ellos como desean, colocándolos en el ministerio donde les parece mejor. Y allí comenzó a germinar esta transformación que decíamos mi hermano David Fernández, que en un momento nosotros lográbamos divisar en la historia solamente a una gran bestia que era Roma, pero después esta bestia Roma se transformó y ya dejó de ser un imperio y llegó a ser una religión, ¿no es así? Así es, hermano David. Qué tremendo como este demonio cambió de máscara. En otra forma y en otros programas pudiéramos decir, cambió de jinete, cambió de caballo también, porque eso está toda la Biblia está entrelazada. Amén. Ahora, para poder tocar en esta edad también, el ángel mensajero dice que hubieron creyentes en medio de toda esta confusión que retuvieron su nombre. ¿Y a qué se refiere el ángel? Dice que ellos estaban reteniendo el conocimiento de que ellos eran cristianos por el perdón de los pecados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ellos conocían y amaban ese nombre, el nombre del Señor Jesucristo, que fue nombre por sobre todo nombre. Pero este nombre tremendo y maravilloso, ya para el segundo siglo, comenzó a ser cambiado por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, y apareció la famosa palabra llamada Trinidad, y la idea politeísta de tres dioses que estaba, como decía nuestro hermano David Fernández, que viene desde allá de Nimrod, desde allá de Babilonia, aquí volvió a tomar fuerza en el segundo siglo con el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y empezó a quitarle la preeminencia al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, la iglesia de Pérgamo, los pequeños, los poquitos, hubieron algunos que retuvieron su nombre, y es más, tampoco lo negaron. Cuando en esta edad estaba comenzando a desenvolverse el plan de Satanás, donde ellos estaban humanizando la salvación, y empezaron a desviarse y echar a un lado la doctrina de elección, y abrieron la puerta a la iglesia y al compañerismo para creer en todas las suposiciones que tenían esta religión de Nimrod, que se camufló en Babilonia y luego se camufló en el imperio medo-persa y luego en el imperio greco-macedonio, y pasó del imperio greco-macedonio a Roma. Esa misma religión se mezcló aquí con el cristianismo y echó para
para afuera, para el olvido, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Cómo Satanás logró cautivar las mentes del mundo entero. El mundo entero. Fue algo realmente terrible, mi hermano David Fernández. Cómo el diablo pervirtió la mente de los creyentes de ese tiempo. Y la historia, usted quizás también nos puede apoyar en eso. La historia habla, por ejemplo, de los grandes guerreros de la fe, de los grandes héroes que luchaban por la fe, como por ejemplo San Agustín, Jerónimo, Crisóstomo, Gregorio, y todos ellos, el profeta William Branham dice que estaban con una simiente equivocada. ¡Qué tremendo! Sí, y son los fundamentos de la Iglesia Católica. O sea, cuando tú estudias un poco la Iglesia Católica, ellos ponen a estos padres de la Iglesia como sus fundadores, y son los que establecen las doctrinas y credos que hoy día mantienen a esta organización. Correcto. Es más, cuando conversábamos en la pauta, tú, hermano David Fernández, nos comentabas un detalle que el profeta habla de San Agustín. ¿Lo pudieras comentar? O sea, ahí hablábamos de San Agustín de Hipona, ¿cierto? Cuando él tuvo esta experiencia con el Espíritu Santo, él rechazó este don, ¿cierto?, que Dios le estaba dando, y se quedó con la tradición. Y hoy día es el padre de la historia o padre de la Iglesia Católica. Entonces ahí nos damos cuenta, hermano David, con la sutileza que el diablo comenzó a trabajar en esta edad de Pérgamo y en esta unción de Pérgamo, y logró transformar esta cosa. ¿Te acuerdas de esta adoración a la serpiente, hermano? Correcto. Entonces, de manera muy sutil, lo trajo como una adoración a la divinidad, a la sanidad también, ¿cierto? De que tocaran esto y iban a ser sanos, pero lentamente comenzó a recibir esta imagen, ¿cierto?, una adoración indirecta a través de la adoración a esta serpiente, y después ya lo fue mezclando con la personalidad de los emperadores, y de manera paulatina, ¿cierto?, vemos cómo el diablo comienza a entronarse, y lo maravilloso de esto, hermano David, que en el año 325 une estas cosas, y ya esta bestia que era la perseguidora se unifica con este cristianismo y lo hace uno. Por lo tanto, ya no tienes a quién persigues hoy día. Correcto. Si yo soy cristiano, entonces ahora de manera muy sutil comienza a poner su doctrina, ¿cierto?, su enseñanza, y con todo el poder y respaldo del imperio que está atrás de él. Entonces ya no hay, te das cuenta en la sutileza, hermano David, del diablo, ahora no hay cómo negarse a lo que está estableciendo en apariencia como cristianismo, pero con todo un trasfondo distinto, ¿cierto? Y con todo el poder del imperio detrás. Los cristianos comenzaron a perseguir a los cristianos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sí. Una cosa importante que se nos estaba pasando por alto, y bueno, muchas se nos pasarán, pero una cosa muy importante que el profeta dice en esta edad de Pérgamo es que la misma palabra Pérgamo significa completamente casado, dice el profeta. Y en esta edad el Estado, no solamente el Estado y la Iglesia se casaron a través de Constantino, sino que también la religión babilónica fue oficialmente unida con la primera Iglesia. ¡Qué tremendo! Y el profeta dice, en la edad de Pérgamo, párrafo 159, Satanás ahora tenía acceso al nombre de Cristo, y él fue colocado como Dios en el trono en la adoración. Con la ayuda del auxilio federal, las iglesias fueron herederas de edificios hermosos, los cuales tenían altares de mármol blanco e imágenes de santos ya difuntos. Y aquí en esta edad es cuando la bestia de Apocalipsis 13:3, que fue herida de muerte, el pagano imperio romano, lo que hablábamos, volvió a la vida y al poder como el santo imperio romano. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! La iglesia, con esta doctrina sutil, esta doctrina humana de elevar a los obispos a un lugar no concedido por las escrituras,
Lo siguiente que vino fue la otorgación de títulos clasificados que culminó con la edificación de una jerarquía religiosa. Y dentro de poco tiempo aparecieron arzobispos sobre los obispos y cardenales sobre los arzobispos, y al llegar el tiempo de Bonifacio III, dice el profeta, había un papa sobre todos, un pontífice. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Excomulgó a los maestros justos. Miren, una vez que logró el poder, sutilmente, excomulgó a los maestros justos, quemó los pergaminos, dijeron, se necesita una educación especial para leer y entender la palabra, pues aún dijo Pedro que muchas cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender. Miren, como el diablo ocupó la misma palabra para contradecir la palabra. Y habiéndoles quitado la palabra, pronto llegaron a donde solamente oían lo que el sacerdote tenía que decir y hacían lo que él les indicaba. A eso llamaron Dios y su santa palabra. Estos se apoderaron de las mentes y de los corazones de la gente y los hicieron esclavos de un sacerdocio déspota. Eso nos llevó, ni más ni menos, hermano David Fernández, a esa terrible edad del oscurantismo. Qué tremendo. A la Edad Media, ¿cierto? Y estamos viendo cómo este imperio, ¿cierto? Que en apariencia, como acabas de leer tú en este párrafo, en apariencia está muriendo el imperio romano, ¿cierto? El pagano imperio romano, pero se está levantando en la oscuridad el santo imperio romano, ¿cierto? Esta religión, como dice el pagano imperio romano, ¿cierto? Ahora se levanta como santo imperio romano. Pero en esta oscuridad, ¿cierto? Entrando como los historiadores laicos le llaman la Edad Media, ¿cierto? O la edad de los oscurantismos. Estamos entrando en una oscuridad en la iglesia, estamos en los minutos que están entrando a la oscuridad, y no solamente de la iglesia, sino que de la historia de la humanidad. Esta etapa de la historia europea, la historia medieval, es conocida también como el oscurantismo. Seguro que sí, la iglesia y el Estado se casaron. La iglesia se unió con los ídolos y con la fuerza del Estado respaldándolo, ellos sintieron que ahora el reino había venido y la voluntad de Dios había sido ejecutada en la tierra. ¡Qué tremendo! El profeta dice, con razón la Iglesia Católica no está esperando la venida del Señor Jesús. No son de los que creen en el milenio, ya tienen su milenio aquí mismo. El Papa está reinando ahora mismo y Dios está reinando en él. Así que cuando Él venga, según ellos, tiene que ser cuando la tierra nueva y los cielos nuevos sean preparados, pero están equivocados. Aquel Papa es la cabeza de la iglesia falsa, y en verdad va a venir un milenio, pero mientras eso está sucediendo, Él no participará en ello. Él estará en alguna otra parte. Bueno, mi hermano David Fernández, ya casi no tenemos tiempo, pero se nos quedó por allí lo más importante, la recompensa para estos creyentes que lucharon fervientemente en esta edad de Pérgamo. ¿Cuál fue la recompensa que les promete nuestro Señor Jesucristo? Les daré a comer del maná escondido. Bueno, todos sabemos que el maná era un alimento angelical. Fue lo que Dios envió sobre la tierra para Israel durante el tiempo de su peregrinación. Era alimento perfecto. Con ese alimento ellos tuvieron buena salud, nadie se enfermó, era todo lo que el pueblo necesitaba. Cuando el arca fue construida, pusieron una cantidad de maná en ella, y entonces el arca fue escondida detrás del velo y solo el sumo sacerdote se atrevía a acercarse a ella y tenía que llevar la sangre del sacrificio. El pan del cielo, simbolizado por el maná, un día bajó del cielo, aleluya, y llegó a ser vida para todos los que creen en él. Para ti y para mí, radio escucha. El maná escondido ya no está detrás del velo. Jesucristo rasgó el velo con su muerte y él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esa es la oferta que nuestro Señor Jesucristo te está haciendo a ti, radio escucha. Si aún no has probado de este pan, te invitamos a que lo hagas mientras aún hay tiempo. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Mi hermano David Fernández, ya para estar cerrando, ¿qué le pareció este estudio de la edad de Pérgamo, mi hermano? Maravilloso y profundo, hermano. Como vemos, es muy especial ver el plan del enemigo desenvolverse de tal manera y las estrategias que usa, las tácticas que va a usar. Pero vemos cómo Dios se va moviendo en simplicidad, hermano David, y hay una recompensa. El Señor sabe que tenía verdaderos creyentes en esta edad en el mismo trono de Satanás, ¿cierto? La unción del trono de Satanás, donde había una edad engañosa, un espíritu de conquista del laico, ¿cierto? Una doctrina de mentirosa, ¿cierto? Engañadora, fornicaria, pero aún así la simiente de Dios siguió, ¿cierto? Y atravesó la edad, ¿cierto? Y la historia, y sigue avanzando, aunque pareciera que casi los verdaderos creyentes cristianos han desaparecido. Dios se ha guardado este remanente especial a través de todas las edades. Maravilloso ver este plan, hermano. Seguro que sí, mi hermano, como Dios en su gran plan escondió y hizo creer al diablo, pudiéramos decirlo en una terminología de ajedrez, blufeó, y el diablo pensó que tenía todo listo y casi un jaque mate, porque ya los había exterminado a todos, pero Dios mismo reservó lo más selecto de sus hijos y lo escondió. Bueno, esto es algo poquitito para los más adelante, lo escondió en las mismas barbas de Satanás. La vida se escondió. Él pensó que había acabado con esta religión de nuestro Señor Jesucristo, pero no. En un futuro un poco cercano, en nuestros programas, adelante lo veremos, vino a florecer nuevamente y con tal poder que hizo temblar a esta iglesia católica romana, que en este momento la podemos ver tan grande y tan poderosa. Un solo hombre, Radio Escucha, hizo temblar los pilares de ese imperio romano pagano. Mi hermano David Fernández, ya estamos en el tiempo, creemos ya que se acabaron el café y también la marraqueta de nuestros hermanos. Esperamos que haya sido grato este programa, esperamos que haya podido acompañarnos en este viaje de la edad de Pérgamo, y no se olviden, Dios mediante, el próximo jueves estaremos entregando el podcast de la edad de Tiatira. Así es. Así es, mi hermano. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga, que sea un maravilloso día de bendición. Amén, hermano. Así que un abrazo a cada uno, reciban mucha fuerza, mucho ánimo, ¿cierto? Y adelante, huestes del Señor. Shalom. Shalom.